Pues muchas gracias, buenas tardes. La idea es conversar, básicamente está dividido esta charla en 3 bloques. El primer bloque es la inteligencia de mercados en cada país, ¿no? Vamos a hacer algunos contrastes. El segundo bloque tiene que ver con los cambios, ¿no?, en los hábitos de consumo, Argentina, Perú, México. Desafortunadamente Sandra de Colombia se enfermó, teníamos también, ella estaba en el panel, nos avisó hace unos minutos que definitivamente no podía hablar y bueno, la vamos a extrañar, sobre todo pensando, yo no sé si ustedes saben, pero Colombia, por obligación, el gobierno federal le exige a la industria de la inteligencia que reporte todo, tiene que reportar cuántas encuestas, cuántas entrevistas, cuántos focus groups, a diferencia de los 3 países que estamos hoy en esta conversación. Gracias por la invitación e iniciamos. Bien, la primera, les decía, digamos, el primer bloque es la inteligencia de mercados en cada país, el segundo es cambios de hábitos y la tercera es un poco la visión de futuro, qué es lo que esperamos, ¿no? Gracias Constanza, gracias Francisco, gracias Pollux por venir. Y pues vamos a platicar un poquito, digamos que la dinámica, a cada bloque le vamos a dedicar 15 minutos y en este caso el orden de presentación o de charla va a ser primero Constanza, después Francisco, después Pollux y bueno, en ese sentido vamos a estar haciendo preguntas. Siéntanse libres, Constanza, Francisco también, de interrumpirnos en caso de que no estén en su turno y quisieran confirmar o reafirmar algún concepto. Muchas gracias. Bien, pues platícanos, Constanza, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué está pasando en la industria? ¿Qué tan fuerte es? ¿Está creciendo? ¿Se está haciendo más pequeña? ¿Cuántos empleos generas? ¿Qué está pasando? Platícanos y compártenos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá. En la Argentina estamos pasando, como seguramente muchos sepan, una situación económica muy delicada, con una inflación del más del 100% anual, y eso hace que nuestra industria, como todas las otras industrias, tenga desafíos extras en este momento. Algunas empresas están paralizadas, con temor hacia el futuro, pero también es verdad que surgen algunas oportunidades. Siempre cuando hay crisis de esta magnitud, las empresas necesitan innovar, sacar productos nuevos, conectar con los cambios que están ocurriendo al consumidor, entender en profundidad cómo lo sufre, cómo hay movimientos más abruptos, en general de descenso, en lo que es la movilidad social. Entonces también hay mucho deseo de entender, de probar estos nuevos productos, y en ese sentido sí es un momento movido e interesante. También, como suele ocurrir en estos momentos, además de grandes estudios cuantitativos, encuestas, se sirve mucho todo lo que es la investigación cualitativa, ¿no? Sentarnos frente a las personas y comprender en profundidad los por qué y las razones profundas de los comportamientos. Así que es un momento desafiante, difícil, pero al mismo tiempo muy interesante y nutritivo. Díganos, Constanza, ¿qué en términos de adopción de tecnología, no sé, machine learning, ¿no?, inteligencia artificial, todo lo que hemos estado platicando a lo largo de este día, y en el desafío político y económico que tienes como país, ¿qué está pasando con la industria de la inteligencia? ¿Si está ganando terreno, lo digital, en términos de investigación, obviamente no de publicidad, sino la recolección de datos? ¿Cómo combinas un desafío tan fuerte como el que tienes hoy de la inflación que acabas de describir con una adopción de tecnología que no necesariamente es barata? ¿Qué está pasando? Exactamente. No necesariamente es barata, y a los argentinos nos está costando porque en general la adopción de tecnología es en dólares y nosotros tenemos una relación con el dólar que está especialmente complicada. Pero a pesar de esto, los argentinos siempre se han destacado por ser muy creativos. Se está usando sin ningún lugar a dudas mucho la inteligencia artificial, diría en una etapa experimental, ¿no? Probando para qué sirve, qué nos puede complementar, qué agrega a la mirada que tenemos. Definiría la frase como una fase exploratoria.
Muy bien, muchas gracias, Constanza. Francisco, cuéntanos del Perú. ¿Cuáles son los Hola, desafíos de la inteligencia, las analíticas, los datos en tu país? muy buenas noches para todos. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir este escenario con profesionales y amigos tan queridos. Bueno, nada muy diferente a lo que a lo que nos comentaba Constanza. Nosotros en América Latina, como todos saben, vivimos una situación de constante incertidumbre, ya sea por situaciones políticas o económicas. Perú es un país que en los últimos 6 años ha tenido 7 presidentes, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, efectivamente, me sumo a lo que comenta Constanza. En momentos de incertidumbre, la data asume una relevancia mucho más importante. Y entonces, para todos los que estamos en el mundo de la investigación, pues se constituye en una gran oportunidad. En paralelo con esto, yo me atrevería a decir que a través de APIM, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados, y de la industria en general, hemos tratado de acercarnos mucho a las instituciones públicas, independientemente del gobierno de turno, porque es muy complicado, digamos, seguir ese ritmo político, pero sí buscamos acercarnos para buscar normas de calidad y normas de buenas prácticas que nos sirvan de manera transversal a todos los que estamos en el mundo de la investigación para subir la calidad y para poder tener una base de funcionamiento que sea acorde con las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. En los últimos años, inclusive durante la pandemia, la investigación de mercados en Perú no dejó de crecer, ¿no? Nosotros esperamos que para este 2024 el crecimiento esté entre un 2 y un 3% de lo que se facturó en el 2023, que fue una cifra cercana a los 70 millones de dólares en total de la industria. Estos son números referenciales porque, como tú dices, en Perú no tenemos obligación de reportar todo el negocio. Sin embargo, sí tratamos dentro de la asociación de tener un termómetro de lo que está pasando, de lo que está pasando en el entorno. Entonces sí, un momento desafiante a nivel económico. Sin embargo, surgen todos los días nuevos players, nuevas metodologías, y, y la investigación, te podría decir que en Perú sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo y sigue estando en un entorno desafiante pero saludable. Gracias, Francisco. ¿Cuántas empresas están agremiadas a PEIM en Perú? ¿Cuántas empresas de Nos, inteligencia? Sí, mira, nosotros hicimos un cambio bastante interesante en el 2018. APIM era Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, ¿no? Hicimos un cambio que suena sencillo, pero de verdad que es bien profundo porque APIM es una de las primeras asociaciones de investigación de América Latina. Cumplimos este año 46 años de haber sido formada. Entonces, dar ese salto mentalmente y estructuralmente de pasar de ser de investigación de mercados a inteligencia de mercados, pues no fue menor. Y entonces ahí abrimos las puertas a nuevos players más digitales y con un enfoque, digamos, de investigación diferente. Y hoy por hoy somos 21 asociados, ¿no? Porque incluso algunas agencias de publicidad que han desarrollado unidades de research y de investigación a nivel interno, ¿no? Y que suplen las necesidades de sus propios clientes, ahora hacen parte también de la asociación. Entonces tenemos las empresas, no me gustaría decir tradicionales, pues porque creo que hoy por hoy la investigación no puede ser tradicional, tiene que estar bien rodeada de la innovación. Hay un grupo fuerte de unas 15 empresas que están casi desde el inicio de la fundación de la asociación, y un grupo adicional de unas 5 o 6 empresas que se han sumado en los últimos años, por esta apertura, por este cambio, digamos, que se dio en los estatutos para poder abrirle la puerta a la innovación tecnológica. Gracias, Francisco. Constanza, ¿cuántas empresas están agremiadas contigo? Sabes que Saimo no agrupa empresas, Ujú. sino agrupa profesionales. Esa Cuéntame. es una diferencia con otras asociaciones de la región. Y somos entre 170 y 180 profesionales nucleados a través de Saimo, con un perfil bastante diferente. Hay, por ejemplo, en mi caso, que soy directora ejecutiva de una consultora, pero también hay profesionales freelance, profesionales de campo. Es una mezcla, la verdad que muy diversa e interesante. Gracias, Constanza Pollux.
Cuéntanos de México. ¿Qué está pasando en México? Gracias, Sergio. Mucho gusto en saludarlos, Francisco y Constanza, por compartir nuevamente un foro con ustedes. Gracias, Sergio, por la invitación. Pues mira, en México lo que está sucediendo es que, bueno, en la pandemia, como toda la economía, tuvimos un buen frenón, pero pues la industria, yo creo que junto con el país que ha estado creciendo en los últimos años a tasas interesantes, la industria se ha estado recuperando de una buena manera. El año pasado fue un buen año para la industria. Nosotros del 22 al 23, en el censo que llevamos a cabo con los asociados de AMAI, que por cierto somos ya casi 70 asociados, los que conformamos la asociación, llevamos todos los años, ya desde hace mucho tiempo, un censo anual en donde todas las compañías de manera voluntaria reportan sus ventas, el número de entrevistas, de proyectos, de sesiones de grupo, y esto nos ha permitido traquear el tamaño del mercado en la industria a lo largo de los años. En el año del 2022, todavía no sale el censo del 23, en el 2022 la industria tenía un valor de 350 millones de dólares y es algo interesante, creció con respecto al año anterior un 3% pero sí hemos observado del 2017 a la fecha una disminución de alrededor del 15-18% en términos de dólares. Y esto me llamó mucho la atención ahora que vimos en la gráfica de la industria automotriz, cómo justamente tuvo un pico de ventas la industria automotriz justamente en el año 2017. Me llamó mucho la atención que también la industria de la investigación de mercados tuviera un pico en esa época. Pero creo que de aquí para adelante se viene un crecimiento seguramente moderado, pero estamos viendo mucha resurgimiento de las compañías que están volviendo a hacer investigación, dado todos sus proyectos de crecimiento y de expansión, pues que se viven ahorita en México un poquito por el fenómeno social económico que estamos viviendo por el nearshoring. AMAI es, bueno, para los que de alguna forma han tenido relación con la investigación, es como la referencia en esta lógica de los niveles socioeconómicos, ¿no?, de México. Próximamente va a haber una, digamos, pues reformulación, ¿no?, de esta lógica. Me gustaría que nos platicaras un poquito en ese sentido, como honrar ese prestigio que de alguna forma la construcción de los niveles socioeconómicos de México le ha dado a AMAI. ¿Cómo de qué va? ¿Podemos confiar en los niveles socioeconómicos? ¿Qué dirías? Claro, qué buena pregunta y qué bueno que me la hace, Sergio. Muchas gracias. Yo creo que el producto insignia de la AMAI son los niveles socioeconómicos. En la época de los 90s, que fue cuando yo empecé a hacer investigación también, en México la clasificación de los hogares era de manera apreciativa. Las agencias gastaban muchos recursos en tratar de homologar entre todos los supervisores y los encuestadores los criterios para clasificar a los hogares en niveles económicos. Había mapas que describían el nivel preponderante de distintas colonias. Los clientes también tenían listados de colonias preclasificados por niveles económicos. Era toda una parte muy artística, muy poco científica de clasificar a los hogares en niveles económicos. Entonces surgió esta gran idea de utilizar métodos estadísticos para clasificar a los hogares en niveles económicos basados en variables que tuvieran que ver con distintos aspectos del bienestar de las familias y de los hogares. Entonces fue así como se creó la primera regla MAI hace 30 años. Este año estamos celebrando los 30 años de la regla MAI. En abril va a haber un evento muy importante presencial con todos los jugadores de la industria para repasar un poquito la historia de los niveles económicos, ver dónde estamos hoy en día y cuál es el futuro de la regla MAI. Pero sin duda fuimos pioneros en América Latina para el uso de una regla que está basada hoy en día en la encuesta de ingreso-gasto del INEGI, que es una encuesta sumamente robusta, y a través de modelos de análisis discriminante y de predicción de casos, podemos clasificar a los hogares utilizando variables que tienen que ver con la escolaridad, con las características del hogar y con algunos otros aspectos que tienen con el bienestar. Pero la verdad es que hoy en día es una regla adoptada por, creo que el gran éxito de toda nuestra industria y del ecosistema es que hemos adoptado una moneda de cambio común con la que todos podemos entender
un mismo sistema de clasificación. Muchas gracias, Pollux. Constanza, cuéntanos un poquito de los cambios de hábitos de la Argentina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los jóvenes en general? ¿Qué podrías decirnos de esta dinámica y esta evolución de la propia comunidad, de la propia población? ¿Hay algo relevante que nos pudieras contar? Bueno, se están dando como muchos cambios en todo lo que tiene que ver los hábitos de consumo, por obvios motivos de lo que les comentaba antes, la inflación. Pero hay dos cosas a las que me gustaría referirme que me parece que son más profundas y que creo también que ocurren en otros países de Latinoamérica, que tienen que ver, justo hablábamos con Francisco, el proceso de humanización de las mascotas. Que es algo que tiene mucho que ver con la pandemia de la soledad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha decretado que la soledad es una enfermedad. También vemos una baja de natalidad importante, cada vez más jóvenes que deciden que no van a ser padres y como contrapartida tenemos cada vez más mascotas en los hogares argentinos y se le da a la mascota el lugar no solo de integrante de la familia, sino en muchos casos de hijo de la familia. Así que esto es algo que se está dando que es muy profundo y a la vez tiene un montón de impacto en muchísimos negocios, no solo en las categorías relacionadas específicamente con el mundo de las mascotas, sino cualquier otra categoría. Por ejemplo, tomamos turismo y bueno, cada vez más, por ejemplo, los hoteles tienen que empezar a pensar estrategias para alojar este fenómeno de que la gente quiere vacacionar con sus mascotas. Y otro de los temas que está muy profundo en la Argentina, especialmente entre los jóvenes, pero en general en toda la población, tiene que ver con la lucha de las mujeres, ¿no? La lucha por la igualdad. Que en la Argentina hubo un movimiento Ni Una Menos, que se extendió luego a otros países de Latinoamérica, caló realmente hondo, y después a otros países de Europa también, y es algo que está muy, pero muy presente en la agenda. Nosotros a veces decimos que cuando uno mira lo que sienten los jóvenes con relación a la igualdad de género, se pregunta si estamos hablando de un tema de género o estamos hablando de un tema generacional, porque en el caso de los jóvenes, tanto hombres como mujeres están muy enfocados en este camino hacia una mayor igualdad. Constanza, si eliminamos de la mesa el fútbol soccer, ¿cuál sería el deporte que más crecimiento tiene en Argentina? Yo creo que es interesante lo que se está dando, porque obviamente el fútbol es el fútbol para nosotros, pero está habiendo más variedad de deportes. Por ejemplo, básquet, por ejemplo, vóley, y ahí se ve un poco este proceso por el cual en los últimos años, en la última década diría, Argentina está mirando mucho más al resto de los países latinoamericanos, ¿no? Y fenómenos que antes no se daban en la Argentina porque estábamos mirando para otro lado, como por ejemplo el auge del básquet, ahora sí se dan y se dan muy fuertemente. Y también cambios dentro de deportes tradicionales como el fútbol. Lo que está pasando es que hoy todas nuestras niñas juegan al fútbol. Juegan todavía peor, o sea, no han equiparado a los hombres en su habilidad, pero sí en su intención, digamos. Hay campeonatos de fútbol femenino y realmente se está desarrollando mucho todo por ese lado. Gracias, Constanza. Francisco, Perú, ¿qué está pasando con las familias? ¿Qué cambios estás observando? Y tal vez eso esté influyendo en la forma, ahora sí, tradicional del gasto de un hogar. ¿Qué nos contarías? Sergio, si me permites, antes de responder esa pregunta, me gustaría comentar dos cositas sobre lo que han comentado Constanza y Pollux. Y una es que en Perú, APIN también es quien, digamos, rige el tema del nivel socioeconómico. Y es muy similar a lo que Pollux comentó. Y esa unificación del cálculo de modelo de nivel socioeconómico es posiblemente una de las cosas que más relevancia le da a la APIN hoy por hoy en el Perú, ¿no? Este año hicimos un evento para el lanzamiento del modelo de nivel socioeconómico actualizado con base en los datos del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y uno por lo general hace un evento y le llega un 60% de las personas. Pues bueno, aquí nos llegaron 100 personas más de lo que nosotros habíamos especulado, ¿no? Habíamos calculado para
para el evento. Entonces hay un interés en unificar esa línea, esa medición y poder tener un estándar único del mercado, y creo que ese es uno de los principales assets que tenemos como asociación. Y lo segundo es que precisamente siguiendo el ejemplo de Saimo, de la asociación que Constanza lidera en Argentina, nosotros miramos mucho a Argentina a nivel de consumo, de tecnología, de desarrollo de muchas cosas. Es un referente muy importante para nosotros. Es que este año también en APEIM, adicionalmente a ser una asociación de empresas, hemos abierto algo que se llama Comunidad APEIM, y es darle la posibilidad a profesionales independientes o relacionados con la investigación en las empresas, que no necesariamente son 100% de investigación, de pertenecer a nuestra asociación desde el punto de vista de la comunidad, para intercambiar más que nada conocimiento. Bueno, dicho eso, similar, las tendencias que están pasando hoy por hoy son similares a lo que menciona Constanza: menos hijos en los hogares, ¿no? Una tasa de natalidad que ha sido la más baja el 2023 de la historia del Perú. Esto ha conllevado también un envejecimiento de la población peruana, y una característica bien puntual, y es que Perú es un país muy centralista, ¿no? Entonces, la población, el desplazamiento de las ciudades del interior hacia Lima, la capital, sigue siendo muy importante y sigue rigiendo mucho la densidad demográfica de la ciudad, ¿no? Tenemos un nivel socioeconómico, digamos, bajo, que sigue creciendo, que se sigue fortaleciendo. El nivel socioeconómico medio cada vez está siendo más estrecho, se está haciendo más difícil ser de clase media en este momento en el Perú, después de que por muchos años, digamos, la reducción de la pobreza fue importante, pero la incertidumbre de los últimos años ha afectado mucho estos cálculos y estos indicadores. Entonces, también esto a nivel de consumo, pues nos lleva a que cada día más los peruanos van más veces a lo que aquí se denomina bodegas o tiendas de barrio, ¿no? Antes se hacía una compra a la semana, y ahora estamos registrando hasta 4 o 5 viajes de consumo hacia los puntos de venta, ¿no? La proliferación de los modelos de descuento que están llegando a los barrios más populares está propiciando también que básicamente las familias compren en el día a día lo que van a comer en ese día, ¿no? Y esta es una conducta que no sucedía antes y que ha proliferado mucho en los últimos años aquí en Perú, y eso genera un cambio en comportamiento, en relacionamiento, en consumo bien relevante. Los medios de comunicación a nivel digamos, de audiencia, la televisión sigue siendo muy fuerte. Sin embargo, a nivel de alcance y de niveles de atención, los niveles de encendido de Perú son unos de los más altos de Latinoamérica, y durante la pandemia el consumo de televisión en Perú fue uno de los más altos del mundo, junto con Chile y con Panamá. Pero los medios digitales cada día crecen más. La explosión de TikTok como una red social que uno pensaría que es muy para los jóvenes, porque si ustedes se acuerdan, empezó siendo una red social de baile y de música. Hoy es una red social de generadores de contenido que llega incluso a segmentos hasta 50 más años, ¿no? Y esto ha sido un fenómeno bastante interesante. Y la radio, que sigue siendo un punto de contacto muy importante y muy relevante para todos los peruanos. Hablando de la radio, Francisco, ¿cuál es el género musical que se consume más en Perú? Pues mira, yo no sé si ustedes saben, pero Perú es un país que consume muchísima cumbia, ¿no? Cumbia, no la cumbia de Monterrey o la cumbia colombiana, sino una cumbia peruana muy tropical y muy especial, ¿no? Es un país también que consume muchísimo música tropical en términos generales, y música en inglés. Y obviamente, pues el reggaetón en los segmentos más jóvenes es imbatible, ¿no? Hoy por hoy es el dueño y señor de los ritmos musicales en Perú, ¿no? Y ya cerca de un 70% del consumo de la música se da a través de Internet o de dispositivos conectados online, ¿no? Entonces, aquí por muchos años los celulares vinieron con su sintonizador de radio, entonces las personas incorporado, sintonizador, que no tenías que tener conexión a internet. Todas las personas sienten que están escuchando la radio a través de una página web o de un portal web, y en realidad es este celular que tiene la posibilidad de conectarse. Entonces ahí puede haber una pequeña distorsión en el dato,
pero sí la conexión y la exposición a la música es netamente mobile hoy por hoy, ¿no? Por último, en esta sección, Francisco, nos decías que ha habido una gran cantidad de presidentes en un periodo muy corto en tu país. De Correcto. ahí me gustaría preguntarte, ¿qué ha pasado con las instituciones, con estos movimientos, en esta dinámica? ¿Cuáles son las instituciones que han perdido credibilidad en este movimiento? ¿Y cuáles son las instituciones que han ganado credibilidad? ¿Qué dirías? Mira, eso es una muy buena pregunta porque aquí está el Banco Central, ¿no? El Banco Central es un ente totalmente autónomo del gobierno de turno, y el Banco Central es el que rige la política monetaria del país, ¿no? Y hace más de 20 años está Julio Velarde al frente del Banco Central. Creo que son 19 o 20 años que él está al frente. Y la opinión general, entre más crisis política hay, la relevancia y la figura que tiene Julio Velarde como el verdadero, digamos, la persona o la figura que sostiene la economía y la estabilidad del país se fortalece. De alguna manera, la figura de él siempre sale fortalecida como quien salva al país. Entonces, es impresionante cuando se pregunta por la credibilidad de las instituciones, como el Banco Central de la Reserva sigue teniendo una posición predominante, ¿no? También las instituciones más ligadas al gobierno de turno se ven muy castigadas. La Fiscalía General de la Nación también se ha visto muy afectada por esta crisis política. Y dependiendo del discurso político, digamos, del momento, las empresas mineras también ven afectada mucho su reputación, ¿no? Entonces, en algunos segmentos se ve como una gran oportunidad para el impulso económico del país. Pero por el otro lado, para otros segmentos, de acuerdo al discurso político de turno, se ven como una amenaza. Y siempre en un término medio, las fuerzas militares o de seguridad, pues también tienen una relevancia y una importancia fundamental. Muchas Y gracias, Sergio, Francisco. me gustaría solo terminar, Adelante. perdón, no me quiero extender, pero me gustaría comentar algo, y le preguntaste ahorita a Constanza sobre los deportes, ¿no? Sí, Evidentemente el fútbol es súper importante en Perú, pero Perú también tiene una tradición súper grande de vóley, ¿no? Y de un deporte local que se llama frontón, que es como una especie ojalá no haya ningún experto por acá porque me puede matar, pero es una especie de squash al aire libre. Y esto ha generado que el pádel, por ejemplo, también se esté masificando muchísimo. Y han surgido algunos deportes como el surf, como el monopatín y demás. Pero ¿a qué hago referencia con esto? Y es que hay un antes y un después en los deportes peruanos, y está relacionado con los Juegos Panamericanos del 2019, ¿no? Lima fue la sede de los Juegos Panamericanos del 2019, y esto generó una identidad y un cambio en la mentalidad del país que venía siendo tan golpeado por tantos cambios políticos, que le dio como esperanza al país. Y entonces venía la clasificación de Perú al Mundial de Rusia después de muchísimos años de no clasificar a ningún mundial. Luego vinieron los Juegos Panamericanos. Luego pasó la pandemia que bajó el ánimo, pero todavía se respiraba ese fervor por los Juegos Panamericanos. Tanto así que Colombia, al dejar la sede de los Juegos Panamericanos para el 2027, que ya habían sido adjudicados, pues Lima se puso al frente y dijo, los queremos organizar nuevamente. Y fue otorgado hace unas semanas nuevamente la sede para Lima. Y esto ha hecho que se sostenga mucho la moral de los peruanos. Lo hemos investigado y lo hemos mostrado en los resultados, cómo este tipo de eventos y de situaciones que son masivas son relevantes para cambiar el ánimo y la percepción digamos, de bienestar de los peruanos. Disculpa ahí que atraviese ese tema, pero me parece relevante mostrarlo. no, es súper importante. Muchas gracias, Francisco. México, Pollux, ¿qué cambios estamos viviendo, no? Yo creo que aquí, al ser todos el público mexicano, conocemos bien qué está pasando en nuestra sociedad. Yo creo que mucho de lo que mencionaba Constanza en Argentina en cuanto a la composición de los hogares es algo que también sucede en México. Cada vez encontramos más hogares en donde hay una sola persona viviendo, o parejas con ambos trabajando, ¿no? Y aportando ingreso al hogar sin hijos. Esas estructuras demográficas yo creo que son como un fenómeno mundial que también se replican en México.
Algunos de los cambios que se mencionaban en las industrias pues también suceden en México. Yo quería también poner sobre la mesa este fenómeno que se está viviendo en el mundo de las finanzas, en donde hoy en día las fintech son un fenómeno muy fuerte. La gente está pidiendo prestado y prestando dinero a través de plataformas de redes sociales. Esto además que es un fenómeno impresionante y bueno, a las instituciones bancarias tradicionales las está realmente moviendo muchísimo. Vemos el reciente lanzamiento de la banca digital de Banorte que están respondiendo a este fenómeno. En cuanto a los deportes, el pádel también en México está reportado en algunas encuestas que consulté ayer en la noche en internet para contestar todas las preguntas. El pádel está posicionado como uno de los deportes que más han crecido aquí en México. Pero yo también coincido que lo que ha sucedido es una gran diversidad, la popularización de muchos deportes nuevos. Y creo que uno de ellos es el ciclismo, tanto de ruta como de montaña, que también se ha visto que ha crecido muchísimo en México. Bueno, ahora yo voy a hablar por Guadalajara. Muy bien. En el caso de Guadalajara hemos visto un crecimiento incluso de a 2 dígitos del béisbol, ¿no? Y me refiero a la afición, no necesariamente al volumen facturado, que me parece que es importante. De repente, tradicionalmente Guadalajara era del béisbol, hace muchos años, independientemente del fútbol, porque no es un tema para el día de hoy. Sin embargo, hemos visto estos cambios y obviamente también hay un crecimiento en el fútbol, soccer femenil, súper relevante. Es tan importante el cambio de estos paradigmas que te puedes dar cuenta de que la afición está creciendo mucho en el fútbol, soccer femenil, pero los patrocinadores no le entienden a eso. No saben cómo arropar a las mujeres en el soccer en México y de repente todo está como muy concentrado en esta lógica masculina del fútbol. Un poco construyendo sobre también lo que Constanza decía. ¿Qué está pasando con las mujeres en México, Pollux? Cuéntanos. Bueno, hay una evolución a lo largo de los años del rol y el papel que juegan las mujeres, al grado de que lo más probable es que la próxima presidencia en México la ocupe una mujer, lo cual pues yo creo que es una buena noticia independientemente de quién gane, es una buena noticia para México y para todos, tanto para los hombres como para las mujeres. Yo creo que esta integración de las mujeres en la vida, en todos los ámbitos de la vida, es algo muy afortunado para la sociedad. Y creo que México pues, está evolucionando de una manera con mucha fuerza. ¿La gente cree en las encuestas en México? Qué buena pregunta. Mira, es muy, muy curioso porque resulta que hay mucho cuestionamiento sobre las encuestas, pero ¿cómo le meten billete los políticos a las encuestas? Aunque no crean en ellas, invierten muchísimo dinero, o sea, realmente sí creen en las encuestas. Entonces yo creo que hay una situación muy singular con el tema de la imagen pública de las encuestas. Nosotros en AMAI estamos muy interesados en este tema y quiero compartir con ustedes que tenemos un acuerdo con el Consejo de la Comunicación, que seguramente muchos de ustedes lo ubican, la voz de las empresas, entre AMAI y el Consejo de la Comunicación, para empezar a diseñar una campaña de largo plazo en medios masivos, una campaña con buen peso de difusión, para promover el valor de las encuestas en nuestra sociedad. Y yo le explicaba a Salvador Villalobos, que es el director general del Consejo, que a mí me gusta pensar en el mundo de las encuestas, que tiene un papel social muy importante. Es el vehículo de comunicación entre la sociedad y los tomadores de decisión, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, es un mecanismo altamente democratizador de la sociedad. La señora que está en su colonia, que está haciendo sus labores domésticas y de repente le tocan a la puerta y le vienen a preguntar acerca de su opinión sobre los productos que consume, sobre los problemas que hay en su colonia. Esa persona tiene la oportunidad de comunicarle a los tomadores de decisión cuál es su opinión, cuál es su punto de vista, cuáles son sus necesidades. Y creo que esa perspectiva del papel que juegan las encuestas nos lleva a valorizarlas en una dimensión social y de importancia más amplia. Y en AMAI estamos decididos a empujar esa campaña muy fuerte.
Levanten la mano los que no creen en las encuestas. No pasa nada, levántenlas. Los que no creen. Bueno, no políticas, en las encuestas privadas de marcas. Los que no creen en encuestas privadas que pueden mejorar un vehículo, una marca, un servicio. Levanten la mano. Depende de quién las haga. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Depende de algo más? ¿Además de quién? Metodología. El manejo de los datos. Muy bien. Bien. ¿Y quién ha usado, levanten la mano, quién ha usado encuestas para tomar decisiones de aquí? Un aplauso, ¿no? Para el auditorio. Gracias. Al final pueden pasar por su regalo aquí en la mesa. No, bueno, el tema es ese. De repente creemos que hay una crisis de confianza en las encuestas, pero definitivamente hasta los partidos políticos las usan, ¿no? ¿Qué más podríamos decir que en México está pasando en términos de información, de datos? ¿Cómo estamos adoptando las tecnologías nuevas? Pollux, ¿qué has visto? ¿Qué has vivido? Bueno, ha habido una explosión muy importante en las empresas con departamentos de Data Science. Y las universidades están ofreciendo programas para la formación de personas, de profesionales en Data Science. Creo que hay un reconocimiento de la herramienta del análisis de datos para explotar y aprovechar toda la información que tienen las empresas y poderlo traducir en inteligencia, en una comprensión de los fenómenos que están sucediendo y poder incidir en la utilidad que generan las empresas finalmente. Yo creo que hay un florecimiento de este aspecto dentro del manejo de la información y de los datos que hace 30 años, la verdad, no existía. Estamos en una universidad. ¿Qué papel, cuál es ese rol universitario, ¿no? Igual empezamos Constanza, Francisco, Pollux. ¿Cuál es ese papel universitario sobre la formación de los nuevos profesionales como los que están hoy escuchándonos? A nivel posgrado, a nivel licenciatura, ahorita sin importar tanto el grado. ¿Cuáles, Constanza, en tu opinión, son esas competencias que crees que deben influir o provocar las universidades en los jóvenes como los que están aquí enfrente de nosotros? ¿Cuáles son esos 3 ejes clave en los que deberíamos de concentrarnos, Constanza? Bueno, es una pregunta muy oportuna porque justo se acaba de lanzar una encuesta en la Argentina que muestra que si bien la población reconoce que la escuela y la universidad son importantes para conseguir un buen trabajo, se ve que la mitad de la población considera que es más útil para un joven vulnerable aprender un oficio que terminar el colegio secundario. Y esto es un dato bastante ilustrativo de la gran crisis de educación que tenemos en la Argentina. Nosotros somos un país donde hay escuela primaria y secundaria, no solamente obligatoria, sino gratuita, y tradicionalmente ha sido muy reconocida la educación en la Argentina, pero en los últimos años hemos bajado muchísimo en las pruebas PISA, especialmente en lo que tiene que ver con lectura y con matemática. Entonces el tema de educación es algo que se está viendo con mucha preocupación. Y el nivel más crítico es el nivel secundario. En términos del nivel universitario, en general se considera que en la Argentina hay un buen nivel universitario, pero que muchas veces lo que se aprende está totalmente desfasado de lo que se necesita en el mundo laboral. Y si pudiéramos resumir, digamos, cuál es la principal razón de ese desfasaje, tiene que ver, creo yo, con la enseñanza de las habilidades socioemocionales. Las habilidades emocionales hoy son importantísimas para un trabajo, el trabajo en equipo, la curiosidad y la habilidad para encontrar información, para desarrollar la empatía, son habilidades cada vez más importantes porque el conocimiento
conocimiento se va actualizando a un nivel tan dinámico, digamos, que por supuesto sirve tener una buena base, pero tiene una importancia relativa menor y crecen en importancia las habilidades de vinculación con otros, de autorregulación emocional, que no se están enseñando ni en la universidad ni en la escuela secundaria. Gracias, Constanza. Súper interesante el tema de salud emocional. Francisco, cuéntanos, ¿qué sugerirías Mira, tú con tu experiencia como presidente y todo lo que has vivido en la parte de inteligencia? ¿Cuáles son esas mejores prácticas o esas disciplinas que deberían de considerar las universidades? no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Constanza. Creo que las habilidades blandas, las habilidades sociales son fundamentales hoy por hoy porque las necesitas en todos los ámbitos. Pero creo que le sumaría dos cosas bien puntuales. Yo creo que la tecnología, un poco lo que decía Pollux hace un momento de el manejo de datos, data science, tecnología, innovación y demás, todavía, aunque no parezca, tenemos una brecha muy grande al acceso a la tecnología y a la conectividad en Perú, por lo mismo que les decía que es un país aún muy centralizado, donde todo lo que pasa en Lima es lo que cuenta y de alguna manera los lugares más alejados están un poco olvidados y hay una deuda pendiente muy grande en cuanto a conectividad y acceso a la tecnología. Y por el otro lado, yo creo que también estamos fallando y es algo que tiene una relación transversal, creo que con todas las industrias, es con la cultura financiera, ¿no? Con el manejo y la cultura financiera a todo nivel. Nos encontramos constantemente en la asociación con profesionales que nos piden ayuda en la monetización de sus proyectos, en la estructuración de un plan financiero para poder promover sus servicios o incluso para poder cobrar un estudio de manera eficiente. Y eso, sin lugar a dudas, pues refleja una carencia en ese sentido. Entonces, me sumo a lo que decía Constanza, la parte de las habilidades blandas y sociales, y le sumaría la tecnología y la parte de inteligencia financiera. Gracias, Francisco. Pollux, ¿qué hacemos? Bueno, yo agregaría a todo lo que ya se dijo. Creo que es muy importante que en las universidades formemos la capacidad de pensar, de razonar. No es saber un montón de cosas, ¿no? O de tener contacto y de tener como muchas habilidades prácticas, concretas, porque eso también en el mundo laboral lo vamos a obtener. Pero el lugar para aprender a pensar son las universidades. Y para aprender a pensar, las ciencias son lo mejor que tenemos hoy en día. Y no estoy hablando nada más de las ciencias exactas, estoy hablando también de las ciencias sociales. Entonces, no importa si es una cuestión sociológica o es una cuestión de psicología o de matemáticas o de física. En las ciencias, el estudio de los conceptos, las teorías, las maneras de armar marcos teóricos, es algo para aprender en la universidad. En ningún lado más lo vamos a aprender. Y una persona que tenga estas habilidades va a tener una potencia tremenda para la vida práctica, para los casos concretos, para resolver problemas cuando aprendemos a pensar. Hace un momento, ya vamos a terminar, no nos vamos a extender más que una hora más y ya. Lo que le quiero preguntar a nuestros invitados, bueno, no sé, primero a lo mejor a nuestra audiencia, ¿en dónde disfrutan más estar cuando están en casa? ¿Cuál es esa parte de la casa en donde gozan más estar? En la casa, dentro del marco del hogar, ¿qué dirían? ¿En dónde es donde disfrutan más estar? A ver, la recámara, levanten la mano. Ok. La cocina, muy bien. ¿Qué pasa, Francisco, en Perú? Hace rato nos dabas un dato muy interesante de esta lógica del entusiasmo social que les dio pues los Juegos Panamericanos, ¿no? Y toda esta lógica deportiva. ¿Qué le da alegría al peruano, además del ceviche? Justo hablábamos de eso. Bueno, el centro de la cultura peruana se basa en dos cosas. Quiero aclarar que yo soy un colombiano muy peruano, ya con muchos años viviendo acá, pero sin lugar a dudas el tema de la comida y de la música, ¿no? Son dos aglutinantes súper importantes. Y en ese, digamos, si me permites mencionar un top 5, el fútbol.
más que decirte los deportes en general, pero el fútbol es fundamental. Compartir en familia y los encuentros en domingo, que son una parrilla, que son un lomo saltado, que son un ají de gallina, con amigos y con familia son fundamentales. Ahora, esa pregunta que hacías de cuál es el lugar preferido en la casa, pues en Perú sigue siendo el sillón frente al televisor, porque hace poco pude ver un estudio que me pareció bellísimo que decía que en Perú las personas ven televisión para unirse, no se unen para ver televisión, ¿no? Y esto me pareció bien revelador y bien bonito porque, a ver, hablamos de muchas maneras de televisión, de ver televisión, de muchos contenidos, hablamos de una televisión conectada, etcétera, etcétera, pero eso ya nos daría como para otra charla. Pero es bien bonito esa reflexión y es que cómo se unen y cómo buscar excusas para estar juntos, para estar en familia, para estar con amigos, sigue siendo fundamental. Gracias, Francisco. Constanza, ¿qué hay de la alegría de los argentinos? Nosotros seguimos festejando haber ganado el Mundial, ha pasado más de un año, pero el entusiasmo sigue intacto, los chistes, mucho sigue dando en torno a eso, que fue algo muy importante, un factor de unión para los argentinos en un momento de mucha tristeza y mucha desunión. Ganar el Mundial es como que vino a recordar a los argentinos que podemos. Así que sin ningún lugar a duda eso. También la familia es la institución lejos, con más fuerza, con más potencia en Argentina. La familia y especialmente la madre, digamos. Y también me parece algo interesante que es al mismo tiempo nuestra bendición y nuestra maldición, que es algo que los argentinos valoran mucho de sí mismos, que tiene que ver con esa picardía, con esa capacidad de hacer el chiste, de ver la diferencia, de que bueno, por un lado nos lleva muchas veces a valorar los caminos fáciles y no hacer el trabajo arduo, ordenado, el caminito que lo lleva uno al logro, pero que la realidad es que es algo como valorado muy embebido en la cultura y que también hace que muchos argentinos cuando van afuera tengan esta capacidad de pensamiento lateral, de ver fuera de la caja, out of the box, como se dice, y tengan mucha capacidad para triunfar en distintos ámbitos, ¿no? Especialmente en estructuras más ordenadas, el argentino le suma esa mirada pícara o lateral y tiene altas posibilidades de éxito, pero al mismo tiempo, como decía, también es una de las cosas que nos hunde como sociedad. ¿Y qué tal el tema de la casa, el hogar? ¿En dónde se vive la alegría en las casas de Argentina? Y yo creo que eso viene cambiando mucho, porque estos cambios que veníamos conversando antes en las familias, que Pollux decía, ambos trabajan, la importancia de la mascota, han traído muchos cambios en la arquitectura del hogar. Ahora cada vez más la cocina está integrada con el living, que antes era una cosa que era imposible que pasara en la Argentina. La cocina está integrada con el living o integrada con el comedor. Hay espacio grande para las mascotas, tienen un lugar protagónico dentro del hogar. Yo diría que es en torno a la comida. La cocina-comedor debe ser el lugar en el cual ocurren más de las cosas lindas de las familias en nuestro país. Gracias, Constanza. Pollux, ¿qué dirías? ¿Qué nos da alegría de acuerdo a los datos que como presidente de Amaya has visto y como empresario de la inteligencia de mercados? ¿Cómo hacemos que el entusiasmo del mexicano se suba? ¿Qué hacemos? Yo creo que en México nos encanta la fiesta y la verdad es que somos muy fiesteros. Ciertamente en los diferentes estudios que he visto, pues la familia, la convivencia en la familia siempre ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas y creo que eso es algo muy de México. La convivencia familiar, las reuniones, la comida los domingos, el que vayan los primos, los tíos, los hermanos, la abuelita. Creo que eso en México es algo que se valora muchísimo, además de la fiesta. ¿Y en la casa? ¿Qué pasa en la Casa de México? Bueno, creo que no es muy diferente a lo que ya se ha comentado. Finalmente somos todos latinos.
la comida juega un papel muy importante y los espacios donde la familia puede convivir, el antecomedor, el comedor, la cocina, son espacios que siempre son muy importantes. Para cerrar, nada más comentar algo que me parece relevante en términos de el uso del hogar en México. Las decisiones más importantes que se toman en familia se toman en la cocina. No sé si genera alegría o no, pero las decisiones se toman en la cocina. Muchas gracias, Constanza, Francisco, Pollux, muchas gracias. Yo quisiera un cierre. Yo solo quisiera comentarles que creo que la calidad de las encuestas es una responsabilidad compartida de todo el ecosistema. Creo que todos tenemos que trabajar por tener encuestas confiables, porque todos necesitamos las encuestas. Entonces, del lado de la agencia, del lado de los clientes, el research manager, el agente de marcas, todos tenemos que trabajar para tener encuestas confiables. Y cuenten con la MAI como un asset muy importante en nuestro ecosistema de una asociación gremial que ya tiene 32 años, que de manera pro bono sus miembros trabajan y aportan horas pro bono para el desarrollo de los diferentes comités de niveles económicos, de eventos profesionales, la participación en este tipo de eventos, en el desarrollo de estándares de calidad, la difusión del valor de las encuestas en nuestra sociedad. Nos cuenten con la MAI como un activo importante en nuestro ecosistema para hacer que las encuestas cada día sean mejores para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sergio, si me permites brevemente, me gustaría junto con Constanza invitarlos a todos a que guarden la fecha del 3 de julio. Estaremos realizando el evento Conexión LATAM, unidos los 5 principales gremios de investigación de mercados de América Latina, SEI de Colombia, IN de Chile, AMAI de México, SAIMO de Argentina y APIN de Perú. Nos estaremos uniendo para llevarles a todos todas las innovaciones y todo el mejor contenido. No sé, Constanza, tú que has estado liderando el proceso, si puedes agregar algo más. No, lo que me gustaría mencionar con relación a eso es que es uno de los lindos ejemplos que tenemos de trabajo en conjunto, las asociaciones de la región. Es algo bastante reciente, este desarrollo conjunto que estamos haciendo, y me parece que es algo que redunda en beneficios para todos. Otro ejemplo podría ser que el año pasado se trabajó en forma regional, se intercambiaron experiencias acerca del nivel socioeconómico, que hace APIM, que hace AMAI, que hace SAIMO en Argentina, y son experiencias enriquecedoras y nutritivas para todos. Muchas gracias, Constanza. Francisco, bueno, el día de mañana se va a firmar un convenio ITESO-AMAI, lo que nos va a permitir tener conectada a toda la comunidad con todo lo que va a suceder en nuestros países. Gracias por su tiempo, un abrazo y nos vemos pronto.